Buenos días, amados hermanos. Nuevamente, hoy viernes 5 de agosto, amados hermanos, estamos junto con nuestra hermana Débora, ¿sí? Para llevar este programa Jesús prepara mi vida, de acá de la Radio Benecer, de la ciudad de Las Piedras, Canelones, Uruguay. Para los 5 continentes, a través de la radio, pero también a través de las grabaciones, amados hermanos, dándole siempre la gloria, la honra a nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, que nos compró, ¿verdad? Somos propiedad de Él, propiedad privada de nuestro Señor Jesús. Entonces, cuando ya nos levantamos, ya venimos pensando, ¿verdad? Todas estas cosas, cómo Dios nos guardó, nos escogió, nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, amados hermanos. Esto tiene una profundidad tan grande, ¿sí? Que alegra el corazón de aquel que ha aceptado a Cristo como su Salvador. Que millones y millones de años, amados hermanos, antes que se formara el mundo, ya Dios nos había escogido y nos había predestinado para ser sus hijos. ¿Cómo no nos vamos a levantar contentos? ¿Cómo no nos vamos a levantar felices, amados hermanos? Y cada día muriendo más a nuestra carne para poder vivir en el Espíritu. ¿Sí? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y nosotros debemos siempre levantarnos, amados hermanos, ¿sí? Con gozo, con alegría, más allá de las circunstancias, más allá de los problemas, ¿sí? Sabiendo que nuestra alma fue comprada, tiene un amo, un Señor, que es nuestro Señor Jesús, el que hizo los cielos y la tierra. Por eso, hermanos, cada vez que nos levantamos felices, nos levantamos, hermanos, gozosos, porque Él es el que lleva nuestras cargas. Él es el que lleva nuestros problemas. Cuando el cristiano aprende, amados hermanos, que Dios nos llamó para que nosotros camináramos, ¿sí? Felices, que camináramos en el gozo de Él. Dice, venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo haré descansar. ¿No? Cuando tenemos problemas, cuando tenemos luchas, amados hermanos, ¿sí? Venir a los pies de Cristo y orar y clamar hasta que esa carga Dios te la saque, ¿sí? Sentir esa paz, y ahí es cuando te levantás la rodilla agradeciendo a Dios porque Él te llevó tu problema. Entonces, hermanos, cuando nosotros entendemos, ¿sí? Que vamos a ser perseguidos, vamos a ser vituperados, vamos a ser despreciados, sí, todo eso está muy claro, porque la palabra lo dice. Pero somos bienaventurados. ¿Sabes que cuando no hablan mal de vos, cuando no te aíslan, cuando no... es porque hay algo que está mal. Hay algo que está mal en el mundo espiritual con tu vida. Hermano, pero cuando hablan mal, ¿verdad? Cuando dicen cualquier cosa mal, mintiendo, ¿no? Como dice la palabra, mintiendo, hermano, somos bienaventurados. Somos bienaventurados. Pero nuestras cargas, hermano, no tienen que estar puestas en las cosas que nos digan, sino nuestras cargas mayores, ¿verdad? Que nuestra familia sea convertida, problemas de enfermedades, bueno, todas esas cargas son las que estoy hablando de poner en la presencia de Dios, ¿sí? Vos querés ver tu familia convertida, vos querés ver a tus vecinos convertidos, vos querés ver a los hermanos convertidos de la iglesia. Bueno, todas esas cargas, y a veces Dios pone dolor en el corazón nuestro, ¿verdad? Por todo esto, nosotros tenemos que saber orar y poner en la presencia de Dios. No es una carga que hablen mal de ti. Cuando hablan mal de ti, es un beneficio para tu alma. Es un beneficio, porque estás siendo bienaventurado. Entonces, tú tienes que entender, tienes que comprender que todos los discípulos fueron perseguidos, hablaron mal de ellos, como hablaron de Jesús. A Jesús le decía que tenía demonios, ¿sí? Pero cuanto más cosas le decían, más bienaventurado era Jesús. Lo mismo pasa con tu vida, lo mismo pasa con mi vida. Cuando un hermano, ¿sí?, empieza a crear raíces de amargura porque hablan mal de él, es porque no ha crecido espiritualmente, porque no ha crecido.
todavía le falta crecer, está en la leche espiritual. Pero cuando a vos hablan mintiendo, ¿verdad? Y estás crecido espiritualmente, te resfala. La unción de Dios, el aceite de Dios, hace resfalar todo aquello, ¿sí? Y no entra en tu corazón. Por eso, hermanos, nosotros debemos entender, debemos comprender que tenemos que crecer espiritualmente. Porque en el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Hoy queremos que el mundo sea nuestro amigo, cuando el mundo es nuestro peor enemigo, ¿verdad? Y el mundo se va a venir contra nosotros, se va a venir contra la iglesia, se va a venir contra tu vida, ¿sí? Y eso es bueno, porque ya está marcado en la palabra que cuando eso suceda, sos bienaventurado. Ahora, claro que a nadie nos gusta que el mundo venga contra nosotros, pero es algo que está apuntado, está escrito y va a suceder. Entonces tenemos que estar preparados con nuestro corazón, ¿verdad? Cuando hablen toda clase de mal, cuando te vituperen, ¿verdad? Estar tranquilos, quietos y pidiendo misericordia sobre aquellas personas, como hacía Esteban, como hacía Jesús, ¿verdad? Mientras lo estaban matando, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Tenemos que llegar a tener un corazón, amados hermanos, agradable a Dios, agradable a Dios. Entonces, el corazón tiene que ser perfeccionado, ¿verdad? En toda esta clase de problemas. Cuando hablan bien de vos continuamente, ojo, algo está mal. Algo está mal. Algo está mal. Porque el verdadero Hijo de Dios siempre lo van a estar dejando de lado, van a estar hablando mal de él, amados hermanos. Pero lamentablemente para aquellas personas que se levantan, ¿verdad? Se están maldiciendo ellos mismos. Y estás haciendo bienaventurado a la persona que estás criticando. Entonces, hermano, es tan lindo cuando empezamos a crecer y empezamos a entender, a comprender cuáles son las bendiciones que tienen que venir sobre nuestras vidas. Son las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, como dice Mateo 5. Amados hermanos, que Dios nos prepare el corazón para los eventos que vienen, amados hermanos, sobre la tierra, ¿verdad? Que preparen nuestro corazón para nosotros poder bendecir, ¿sí?, a todos aquellos del mundo que nos apartan como una escoria, ¿sí?, como que no valemos nada, como que estamos todos locos, ¿verdad? Que el Señor tenga misericordia de ellos y que también prepare nuestro corazón, porque esto va a ir en aumento, amados hermanos. Por eso Dios tiene que preparar nuestro corazón, Dios tiene que crecer en nosotros, nuestro Señor Jesús, formarse en nosotros. Porque cuando te están viendo a vos, tienen que estar viendo a Jesús. Y a Jesús lo despreciaron, hermano. Y si tú eres la luz del mundo, a ti también te van a despreciar. Pero cuando te desprecian, sos bienaventurado, te lo vuelvo a repetir. Entonces, hermano, todas estas cosas nosotros las tenemos que tener bien claras en nuestro corazón para no airarnos, para no enojarnos, sino al contrario, bendecir a aquellas personas. Y cuando vas creciendo en el camino del Señor y vas buscando su rostro, el Señor, antes que sucedan las cosas, te las va a mostrar. Y cuando Dios te muestra las cosas que luego van a suceder, cuando suceden, vos tenés paz. Esa es la diferencia de un cristiano crecido en las manos del Señor, en las manos del alfarero. Hermano, no hay cosa más maravillosa que Dios te hable o que Dios te muestre
lo que va a suceder adelante tuyo. Y cuando sucede, vos ya lo estabas esperando, pero la paz de Dios está en tu corazón. Es tremendo, hermano. Es tremendo cuando Dios nos habla, nos muestra, nos revela. Es tremendo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que crecer, hermano, para que cada uno de nosotros podamos vivir esto tan hermoso del Señor, amados hermanos, que Él nos muestra, Él nos revela, no para criticar, no para ser como los demás, sino para tener esa paz y bendecir. No hay nada más bonito, hermano, que tener esa comunión con Dios para que Dios te hable. No hay nada más bonito, hermano, no hay nada más bonito. Dios te lo revela, Dios te lo muestra, ¿verdad? Entonces cuando todos nosotros tenemos que llegar a esa estatura, hermanos queridos, tenemos que llegar todos, porque esto es para todos, no es para uno solo, es para todos. Dios llama a sus hijos y no hace acepción de personas. La diferencia está en el que lo busca y el que no lo busca. El que lo busca, hermano, Dios siempre le va a estar revelando las cosas. Dios siempre le va a estar hablando. Entonces, cuando llegue el momento, vos tenés esa paz que traspasa todo entendimiento humano. Pero si vos no lo buscas, Dios no te lo puede revelar. Y cuando llega tu vida, hermano, empieza con raíces de amargura, con problemas, con lucha, porque no estás a los pies de Cristo, porque no estás buscando de Dios. Esa es la diferencia que hay entre un hermano crecido y un hermano que está tomando vianda. Por eso siempre, amados hermanos, siempre, ¿verdad? Va a haber como los racimos de uvas. Una uva verde, una semiverde y otra madura. Nosotros somos como un racimo de uva. Lo importante es que cada uno de nosotros quieramos ser, ¿verdad?, una uva madura. Los privilegios, las bendiciones de Dios cuando somos una uva madura. Dios te revela. La palabra de Dios pasa a ser lumbrera a tu camino. Y Dios quiere que todos seamos una uva madura. Por eso tú tienes que crecer, hermano. Por eso tú tienes que crecer, hermana. Por eso tienes que luchar, ¿verdad? Y pelear esta buena batalla de la fe. Como dice Pablo, nosotros tenemos que morir a nosotros mismos. ¿Y cómo morimos? Buscando al Señor. ¿Cómo morimos? Orando, ayunando, leyendo la palabra, obedeciendo la palabra, poniéndola por obra. Allí empieza un cambio radical en tu vida y pasás a ser ese hijo que Dios desea. ¿Que vas a seguir con errores? Sí. ¿Con defectos? Sí. Porque hasta que venga Cristo, Dios va a seguir trabajando con nosotros. Pero estás en otra dimensión espiritual. Estás en otra dimensión espiritual. Por eso tenés que crecer, hermana. Por eso tenés que crecer, hermano, en la palabra de Dios. Buscar a Dios con todo tu corazón. Conocer a Dios. Porque eso es lo fundamental. Como decía mi hermana Gladys, la esposa de Juan Damota, cuando nosotros íbamos a estudiar allí al seminario. Y ella nos decía bien claro, ustedes no vienen acá para ser pastores. Ustedes se equivocan si ustedes vienen a estudiar acá para ser pastores. Ustedes vienen a estudiar para conocer a Dios. Tal vez Dios tenga uno o dos pastores. Éramos 35 allí, me acuerdo, en el ranchito, amados hermanos. Y ella nos decía bien claro, tal vez haya uno o dos pastores entre nosotros. Pero todos ustedes vienen para conocer a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en el corazón nuestro, ¿verdad? Conocer a Dios. Hacer estudios personales, ¿verdad? Agarrar una cuadernola, un par de lapiceras de distintos colores, un marcador, y empezar a estudiar. Señor, háblame, revélame.
y Dios empieza a poner versículos bíblicos en tu vida y empieza a llevarte de un lado a otro a través de la Biblia, amados hermanos. Estudios personales con el Señor. Son los estudios más lindos, aunque te parezca mentira, amada hermana y amada hermano, son los estudios más lindos. Cuando vos te encerrás en una pieza, en un cuarto, en un galpón, donde sea, ¿verdad? Y allí orando, y orando, y orando, y orando, y orando, y Dios te empieza a dar versículos y vos los vas apuntando. Y Dios ahí empieza a trabajar con tu vida. Hermano, no hay cosa más linda que estar en oración, leyendo la palabra y escribiendo lo que Dios va poniendo en tu corazón. Es impresionante. Ese es el mejor estudio que nosotros podemos tener. No estoy contra los estudios de institutos, no estoy contra eso. Son buenos. Pero el estudio personal, hermano, el estudio personal, que pases toda la noche leyendo la palabra y orando y buscando de Dios, eso es maravilloso, hermano. Y después, ¿qué va a pasar contigo? Que cuando estés con los demás hermanos te van a mirar como sapo de otro pozo. Todos aquellos que no estudian, todos aquellos que no tienen dedicación de buscar a Dios, te van a mirar como diciendo, ¿y este de dónde salió con todo esto? Claro, porque vos empezás a hablar espiritualmente y todavía ellos siguen hablando como niños fluctuantes y no entienden lo que vos hablás. Hasta que ellos también después, ¿sí?, van a alcanzar la madurez si su corazón desea buscar de Dios. Por eso no hay nada más hermoso, hermano, que el estudio personal con el Espíritu Santo. Un estudio personal con el Espíritu Santo. Allí, noche tras noche, amados hermanos. Nuestros pastores, que hoy algunos ya no están, y otros peinan canas, ¿verdad? Ellos nos enseñaban esto que estoy hablando. Y ustedes saben que era tan hermoso, que cuando hablaba el pastor era como que hablaba a Dios. Y le hacíamos caso y obedecíamos. Hermano, pasábamos las noches, yo me iba sin dormir a trabajar, leyendo la palabra y marcando la Biblia y escribiendo, amados hermanos. Y me iba sin dormir a trabajar. Y hacía hora extra y me venía, hermano, pero con un gozo y una alegría tremenda. Y así nos sucedía a la mayoría de los hermanos de cada iglesia. Nos enseñaban a encerrarnos con el Espíritu Santo. Encerrarnos, buscando la palabra, orando, hermanos, leyendo, escudriñando, teniendo un libro de concordancia allí al lado, hermanos queridos. No sé, los cuadernos, las hojas escritas que tengo, amados hermanos, de aquellos primeros años de estar en el primer amor con Dios. Y todo aquello que se recibió en aquellos años, cuando vinieron las luchas, cuando vinieron los golpes, cuando vinieron los problemas, cuando vinieron los desiertos, esa palabra estaba impregnada en nuestro espíritu. Impregnada en nuestro espíritu. Me acuerdo que en los paquetes de yerba de medio kilo y de 1 kilo venían unos cartones blancos, cuadraditos, rectangulares, unos cuadrados, otros rectangulares. Y nosotros, hermano, le pedíamos a los vecinos que nos juntaran esos cartones. Y nos juntaban los cartones. Y ahí poníamos versículos bíblicos, amados hermanos. Lo poníamos en el ropero colgado, lo poníamos en la puerta, lo poníamos en la heladera, lo poníamos delante del water cuando íbamos al baño, lo poníamos pegadito allí, como se podía agarrar en el espejo del baño, y tus ojos siempre se iban ¿para qué? Para los versículos. Siempre se iba para los versículos.
Y aquel que entraba a tu casa, inconverso, te pedía ir al baño y tenías que estar leyendo un versículo. Así nos criamos nosotros, hermano. Como dice la palabra en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Atar este libro de la ley en el cuello, en todo lado, amados hermanos. Hoy la mayoría no hace eso. Hoy la mayoría no tiene tiempo para escribir un versículo bíblico y ponerlo en la heladera. Hoy no hay tiempo, hoy andamos corriendo. Y cuando le decís a un hermano, vayan a Sofonías, no saben lo que es Sofonía. Vayan a Habacuc, te lo están buscando en el Nuevo Testamento. Le decís el libro de Judas y te pasean por toda la Biblia porque no la encuentran. Hermanos que tienen años dentro del Evangelio. Tienen que ir al índice a ver dónde queda Judas. ¿Dónde está Santiago? ¿Dónde queda Malaquías? Me acuerdo, hermano, en aquellos tiempos se hacían reuniones en los hogares y se dibujaba en una cartulina la mano de una persona. Y ahí te enseñaban Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Cada dedo significaba, y vos tenías que aprenderte aquello. Ese pastor, cuando llegaba el domingo, el jueves, el día que te predicaba, hermano, decía Habacuc, y nosotros nos mirábamos todos porque ya sabíamos, íbamos corriendo con gozo, con alegría, dónde quedaba Habacuc. Era como que aquello era una competencia santa. Nos mirábamos entre todos. ¿Verdad? Qué lindo era eso, hermano. Qué lindo. Hoy no se vive eso. Hoy no sabemos dónde queda, hermanos queridos, Zacarías. Pero como tenemos el celular, ponemos Zacarías. Hoy nos apoyamos en la tecnología y no guardamos y atesoramos la palabra de Dios en nuestro corazón. Y todavía agarramos y preguntamos, ¿verdad? Allí en Google, hermanos queridos, ponemos el botoncito y le hablamos. Le hablamos. Ni siquiera escribimos, ya le hablamos. Y allí aparece una mujer que te dice dónde está y qué significa. Cuando antes nos quemábamos las pestañas para saber qué significaba una cosa u otra. Íbamos a un diccionario bíblico. Hoy está todo al alcance de nuestra mano y cada vez somos más ignorantes de la palabra de Dios. Queda feo lo que estoy diciendo, hermano, pero es una verdad. Pero es una verdad. Me acuerdo que los pastores, para embromarnos a nosotros, que éramos sus discípulos, venían y decían San Juan 45. Y nosotros nos mirábamos, hermano, y nos reíamos. Y no buscábamos nada. Y allá los otros hermanos ahí buscaban. Y no existe San Juan 45. El pastor lo hacía para saber cómo estaban, hermanos queridos. ¿Cómo estaban? Y el pastor le decía, ¡y lo encontraron! No, pastor, espere. ¿Qué iban a encontrar? Amados hermanos. Por eso, hermano, tenemos que volver a la senda antigua. Tenemos que empaparnos en la palabra de Dios. Empaparnos. Estar hablando noche y día de la palabra de Dios. Noche y día de la palabra de Dios. Tenemos que tener conocimiento de la palabra. Y ese conocimiento, hermano, viene en la relación íntima con tu Padre Celestial. En la relación íntima con tu Padre Celestial. Las veces que
de mañana, a las 10 de la mañana había un ayuno congregacional y el culto era a las 6 de la tarde, había más gente en el culto en el culto de la mañana, así que se hacía ayuno y oración para luego estar en el culto de las 6 de la tarde. Había mucho más hermanos, ayunando, orando, clamando, gimiendo, llorando. Me acuerdo que una pedrada de los vecinos partió el techo y le pegó en la cabeza a mi suegra. Allá largando sangre mi suegra. Pero allá la curaron y siguió orando, amados hermanos. Y ahí había derramamiento del Espíritu Santo, ahí había bautismo del Espíritu Santo, habían milagros y sanidades maravillosas, pero las almas estaban compenetradas en buscar de Dios. Querían ver los milagros, querían ver bautismo en el Espíritu Santo, se esforzaban, amados hermanos. El día domingo era para el Señor, el día domingo era para el Señor, en la mañana y en la tarde. Y cuando llegabas a los cultos, hermano, eran cultos de gloria, eran cultos de gloria. ¿Cuántas lágrimas de los pastores, de las pastoras, de los obreros, de los diáconos? ¿Cuántas lágrimas, hermanos, habían en los púlpitos, en las plataformas? ¿Cuántas lágrimas? Hoy no oramos ni en la plataforma. Cuando nosotros, hermanos, crecimos llorando, allí en las plataformas donde predicaba el pastor. Amados hermanos, era un deleite para nosotros estar en la oración, era un deleite. Pero no para mí solo, para todos los hermanos, y cargados de chiquilines. Porque eran madres que tenían 6, 7 hijos, 5 hijos, 4 hijos. Amados hermanos, sin embargo estaban allí al pie del cañón los domingos de mañana en la oración y luego estaban en la tarde. Amados hermanos, y se veía un movimiento de Dios maravilloso, maravilloso. Y un crecimiento en la palabra cada hermano, porque no era uno que crecía, era la mayoría que crecía. Había como competencias sanas, ¿verdad? Con después aparecieron aquellas cartas como perlas, que entre los jóvenes pasaban jugando con esas perlas, con versículos bíblicos. Todo aquello que se hacía como una competencia, hermanos queridos. ¿Qué había dicho Jesús en tal versículo? ¿O qué había dicho David o Moisés? Y allí te hacían buscar a quién llegaba primero el versículo. Y así nos criamos en el Evangelio. Así nos criamos en el Evangelio. Hoy no vemos eso, hermano. Hoy no vemos. Hoy vemos otra clase de evangelio. No en todos los lugares, como digo yo, nunca emparejo a todos, pero en la mayoría uno ve otra clase de evangelio. Un evangelio de orgullo. Estudiamos y nos creemos saber más que el pastor, que se quemó las pestañas, que lleva las marcas de Cristo. No somos nadie y nos creemos más que el pastor. Ya queremos aconsejar al pastor. Cuando el pastor pasó por miles de pruebas y la pastora pasaron por miles de pruebas, aquellos que recién comienzan quieren saber más que aquel que lleva años, amados hermanos, con las marcas de Cristo. Hoy no se quieren llevar las marcas. Hoy no se quiere llevar la cruz. Hoy no se niegan a sí mismos, sino que hay un evangelio de aparentar. Un evangelio de aparentar. Que yo soy fulano, yo soy mengano, yo soy sultano. Pero cuando ves las almas pasar hambre, cuando ves las almas pasar necesidades,
no sos capaz de arrimarle un plato de comida, o no sos capaz de ponerte a orar y ayunar para que esa persona fuera libre, para que esa persona, amados hermanos, se rompan las cadenas sobre ellos. No había gozo más grande para nosotros, ¿sí? Cuando entraba una persona nueva, un hermano nuevo, se entregaba a Cristo, lo teníamos en oración, amados hermanos, lo teníamos en oración hasta que veíamos el cambio en él. Y a veces pasaba 6 meses, a veces pasaba 1 año, a veces pasaba 2, pero allí las oraciones fervientemente hasta ver el cambio, la transformación en la persona. Hoy no hay grupo de intercesión mientras el pastor ora. Hoy no hay un grupo de intercesión mientras están en la alabanza. ¿Cuántas cosas se han perdido, hermanos queridos? Hoy los jóvenes, ¿verdad? Ellos cantan y alaban a Dios, todo bárbaro, pero no hay un grupo de hermanos allí apoyando en la oración y en clamor, amados hermanos. ¿Qué diferencia lo que se está viviendo hoy? ¿Qué diferencia, amados hermanos? Una campaña evangelística, amados hermanos, en cada iglesia, y allí estaban los hermanos a las 6 de la mañana, un mes antes, a las 6 de la mañana se abría la iglesia para que entraran desde las 6 como podían para estar clamando por esa campaña, para que Dios se manifestara con señales, milagros y maravillas, para que el Señor pusiera temor en los corazones, para que el Espíritu Santo convenciera de pecado. Y hermano, nos gozábamos en las campañas. El primer día aparecían 3 o 4, se entregaban a Cristo, pero cuanto más larga era la campaña, hermanos, veías 20, 30, 40 por noche entregándose a Cristo. Hoy se hace una campaña. ¿Cuántos se entregaron? Ninguno. Hubo reconciliaciones, sí, pero ninguno se entregó. Pero se pagaba un precio, amados hermanos, se pagaba un precio. La iglesia estaba acostumbrada, sea la denominación que fuera, a pagar un precio, amados hermanos. Era un gozo para nosotros, una alegría para nosotros decir, el pastor nombró para hacer una campaña el mes que viene, dentro de 3 semanas. Y ya sabíamos nosotros que atrás de eso venía, que nos llamaba a venir a orar todos los días a la iglesia por esa campaña. Y nosotros con gozo y con alegría íbamos a orar y clamar, y expectante lo que Dios iba a hacer en esa campaña. Hermano, hoy se hace una campaña, hermano querido, y no estamos expectantes qué es lo que Dios va a hacer si no hemos orado, no hemos ayunado. No olvidamos que tenemos una guerra espiritual y queremos hacer todo carnal. Nunca te olvides, amado hermano y amada hermana, que nada carnal puede producir algo espiritual. Nada carnal puede producir algo espiritual. Solamente lo espiritual puede hacer algo carnal. Puede hacer que se conviertan esos corazones endurecidos. Por eso hay que parir los hijos. Hay que parir los hijos. Y aquellas que son mamás saben lo que sufren para parir un hijo. Hoy la iglesia dejó de parir los hijos. Hoy la iglesia está bajo la tecnología y no pariendo hijos. Por eso es muy difícil ver una persona convertida. Porque para ver una persona convertida tiene que haber atrás gente, hermanos, sufriendo, clamando y llorando, pariendo los hijos.
Y eso es lo que tenemos que volver a cada uno de nosotros, parados en las sendas y meditar, parados en la senda. Y es lo que hoy tenemos que hacer todos, amados hermanos. Hay muchas movidas hoy, pero son movidas de hombres. Hay muchas movidas, pero son de hombres, no mandadas por el Espíritu Santo, engañándonos nosotros mismos. Y corremos grave peligro. Nosotros como pastores y aquellos que hacen esas movidas, corremos grave peligro. Porque si el Dios de los cielos no lo mandó a hacer, hermano, nosotros debemos decir, no, hermano, Dios nos lo mandó a hacer esto. Esto lo estamos haciendo nosotros como personas, como hombres, pero no mandado por el Espíritu Santo. Y nos va a ir mal. Todo lo que hagamos sin el consentimiento de Dios, hermano, a Dios no le agrada. Y hay una sola manera bíblicamente, ¿sí?, que es parir las almas. Y una palabra fuerte, pero tenemos que hablarla. Pablo dijo, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se forme en ellos. Vuelvo a sufrir dolores de parto. Amados hermanos, ¿cómo era la oración de Pablo? ¿Con qué clamor? ¿Con qué dolor? Cuando veían que fue a los Corintios y los encontró a todos divididos, haciendo cosas que no tenían que hacer. Amados hermanos, qué dolor para Pablo. Hoy nos causa dolor a nosotros como pastores, como siervos del Señor, nos causa dolor. Nos metemos en ayuno y oración, llorando, clamando, para que Cristo se forme en ellos. Hace unos años atrás, escuché a unos jóvenes que predicaban, cantaban, y de repente alguno traía una palabra y decía que no eran necesarios los pastores ahora, que no eran necesarios los pastores. Y todos los jóvenes gritando y aplaudiendo. Qué tremendo, hermano. Están como ovejas sin pastor, dice la Biblia. Y los jóvenes que no leen la palabra, no todos, pero la gran mayoría, creen en estos shows artísticos, le creen lo que ellos dicen, pero no viene de parte de Dios. Por eso, hermana y hermana querido, parate en los caminos, mirá la senda antigua y volvete a la senda antigua. Volvete a lo que Dios quiere. Salí cuanto antes de la apostasía, porque hoy lo que reina es la apostasía. Y tenemos que salir cuanto antes de la apostasía. Hoy no se sabe, hermano, discernir entre lo santo y lo profano. Hoy todo da igual. Hoy todo da igual. Y bajo ese error está caminando muchos jóvenes y aquellos que no son tan jóvenes. ¿Que estamos en el tiempo de la gracia? Sí, pero no se puede jugar con la gracia. Que Dios nos ayude, hermano, que Dios nos fortalezca y que nos dé esa virtud de saber entender la palabra y de comprender la palabra. Jamás podemos acomodar la palabra a nuestro antojo, a nuestros pensamientos. Yo me tengo que adaptar y vivir la palabra. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo, dice el Señor. Mirá la diferencia, ¿verdad? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. Esto es un camino de obediencia. Esto es un camino de obediencia, no de lo que yo como quiera vivir. Amados hermanos, dice que los primeros cristianos compartían todo en común y estaban unánimes en oración. Y el Señor agregaba a aquellos que debían ser salvos.
El Señor agregaba. Por eso debemos de entender, debemos de comprender, amados hermanos, qué es lo que Dios está pidiendo de cada uno de nosotros. Volvernos a la senda antigua. Volvernos a sufrir por las almas perdidas, en clamor, en gemido, en llorar, amados hermanos. A eso nos llama Dios. No nos llama para pasarla bien. No nos llama para tener fama, amados hermanos. El Señor nos llama para obedecer. Hay tantas cosas para hablar, hermanos, tantas cosas. Sí, que uno con 66 años, ya 67, que voy a cumplir en estos días, amados hermanos, ve cómo se va desmenuzando aquello tan hermoso espiritual y entrando la apostasía a paso agigantado. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a entender lo que estamos hablando, a esta reflexión que estamos hablando, que Dios nos ayude. Y que enseñemos a aquellas almas que van entrando a parir los hijos, a parir los hijos. Eso es lo que tenemos que enseñar. No es el pastor el que pare los hijos, son las ovejas. Y a veces queremos que el pastor haga todo. Que esté en una sala de parto, ¿verdad? Y al mismo tiempo estando visitando hogares. Pero las ovejas son las que tienen que parir. Y el pastor, cuidarlas. Porque el pastor también paría las ovejas antes. Pero ahora está en otro término dentro del camino de Dios, pastorear. Por eso le digo, hermano, volvamos a la senda antigua, que el Señor nos guarde, que el Señor nos cuide, ¿sí? Y que podamos ser esos hijos agradables delante de los ojos de Dios. Que podamos ser bienaventurados delante de los ojos de Dios. Que Dios te bendiga, amado hermano. Será hasta el lunes, si Dios lo permite, con mi hermana Débora, y reflexionar qué es parir los hijos. Metete en la palabra de Dios. Metete en la palabra de Dios este fin de semana y vas a ver qué es lo que es parir hijos. Amén. Que Dios te bendiga y la paz de Dios con ustedes.